Nothing you can do that can't be done. Nothing you can sing that can't be sung. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make that can't be made. No one you can save that can't be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be you in time. It's easy. All you need is love. All you need is love. All you need is love. Love. Love is all you need. All you need is love. All you need is love. All you need is love. Love. Love is all you need. Nothing you can know that isn't known. Nothing you can see that isn't shown. Nowhere you can be that isn't where you're meant to be. It's easy. All you need is love. All you need is love. All you need is love. Love. Love is all you need. All you need is love. All you need is love. All you need is love. Love. Love is all you need. 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 Buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Les habla Nacho Pozo y bienvenidos a este tutorial de All You Need Is Love de los Beatles. Vamos a ver esta canción en una parte y diría que la dificultad es media. Si se quieren descargar los MP3, la partitura o apoyarme en Patreon, muchas gracias a todos los patrons que están ahí presentes y me apoyan mes a mes. Está todo en la descripción del video. Si se suman a esta comunidad de Patreon, además de ayudar enormemente al canal, sobre todo, van a tener acceso a los archivos MIDI, a la letra con los acordes y también a las votaciones mensuales. Bien, antes de comenzar voy a dar 5 tips que me parecen importantes. El número 1 es que la canción está en sol mayor. ¿Qué significa esto? Que utiliza la escala de sol mayor. ¿Cuáles son las notas de esta escala? Sol, la, si, do, re, mi, fa sostenido. Es decir, que la melodía de la voz mayormente va a utilizar estas notas, los acordes también y la línea de bajo también. Es decir, que casi toda la canción va a utilizar estas 7 notas. Bien, número 2, de cada una de estas notas derivan los 7 acordes diatónicos o naturales. De la nota sol deriva el acorde de sol mayor, acorde principal de la tonalidad de sol mayor. De la nota la deriva el acorde de la menor. Y así tenemos 7 acordes: sol mayor, la menor, si menor, do mayor, re mayor, mi menor y fa sostenido disminuido que no es tan utilizado. Entonces la canción va a tener en su mayoría estos 7 acordes, o no todos, pero algunos sí. Después, punto número 3, el compás está en 4/4. ¿Qué significa esto? Que las acentuaciones más importantes van a estar cada 4 tiempos. Por ejemplo, tenemos 1, 2, 3, 4, en donde sus 2 acordes duran 2 tiempos cada uno. 1, 2, 1, 2. Bien. Cada tanto va a aparecer algún compás de 3/4, como pasa en Across the Universe, y de 2/4. Esto puede ser medio desconcertante porque la mayoría de las canciones no tienen este elemento rítmico, pero bueno, genera una sorpresa muy interesante. 1, 2, 3, 4, 1, 2.
ya se normalice el acompañamiento en 4, pero cada tanto tenemos 3/4 y en algún momento tenemos un 2/4. Punto número 4, las corcheas se tocan con swing. Las corcheas son aquellas figuras que entran 2 dentro de una negra. Nosotros estamos marcando el pulso de la canción en negras, entonces entrarían 2 adentro de un tiempo. Taca, 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 taca. Esas son las corcheas normales, que entran 2 adentro de un tiempo. Las corcheas con swing se atresillan un poco y se hacen a un estilo más bluesero, ¿no? Sería ta, 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 ta. Más rápido sería ta, 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 ta. En el blues se utiliza mucho esto. Esto es importante porque la canción va a tener siempre ese elemento rítmico. Chan, chan, ca, chan, chan, ca, chan, chan, ca, tan, ta, tan, tan, ta, tan. Fíjense que las corcheas están con swing. Bien, gente, comencemos con la intro. Tenemos el himno francés y lo vamos a tocar con piano. Adapté el arreglo lo más parecido posible a lo que hacen los vientos, aunque la verdad es que con piano solo no queda tan bien. Pueden probar ponerle un sonido de vientos a ver cómo suena. Tenemos re en derecha y después do y mi. Luego cae el primer acorde, que es sol mayor. Si sol en derecha, sol en izquierda. Y la derecha se toca 2 veces. Entonces hasta el momento tenemos tan, ta, tan. Pueden hacer picaditas las notas de la derecha. Ahí lo exageré un poco, pero la idea es que no queden tan ligadas. Después tenemos un D5, es decir, un re sin la tercera, que suena un poco más filoso. No tiene la nota fa sostenido, que es su tercera. Tenemos re y la en derecha tocado 2 veces y re en la izquierda tocado 1 vez. Entonces hasta el momento tenemos tercer acorde de la intro, sol mayor. Vamos a tocar sol y re en derecha. En izquierda sol, caen manos juntas. Después tocamos re si en derecha y luego 2 veces si sol. Cuarto acorde, sol con bajo en si. Re y si en derecha, si en izquierda, caen manos juntas. Luego, si sol. Fíjense la rítmica del sol y del sol con bajo en si, que serían prácticamente el mismo acorde, ¿no? Pam, pa, pam, pa, pam, pam. Pa, 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 pa. Anteúltimo acorde, do mayor, do y mi en derecha. Bajo en do, caen manos juntas. Luego un la de paso. Y finalmente re 7 con re, do en derecha, en izquierda, octava en re. Fíjense la unión entre el do y el re 7. Esta intro tiene muy poco pedal, gente. Finalmente, el último tiempo de esta intro es un adorno en el la, que vamos al si y volvemos al la. La, si, la. Y la izquierda cae con re y luego con mi en forma de octava. Entonces el re 7 nos queda 1, 2 y después esto. Fíjense la rítmica. Bien, así terminaría el primer renglón de esta intro. Vamos a tocarlo lento. Fíjense que hay 2 voces en esta intro. Una voz es esta. Y la otra voz es... juntas, junto con la tercera voz del bajo.
Bien, vamos ahora con la parte A, que en realidad es el love, love, love de la intro, pero después todas las partes A se van a tocar de esta manera. Esta es una adaptación para piano solo, no es exactamente lo que suena en el clave o en el teclado que está sonando en la canción de estudio, gente, eso lo quiero dejar en claro. En este arreglo que hice para piano hay algunos coros incluidos para que suene un poco más enriquecido el acompañamiento. Tenemos sol mayor de la siguiente manera. Si, re, si en derecha, en izquierda octava en sol, caen manos juntas. Luego, si, re y pulgar en sol en izquierda. El ritmo en la mayoría de los acordes de la canción va a ser el siguiente. Chan, chan, cha, chan, chan, cha, chan, chan. Fíjense que quedan esas dos corcheas con swing al final. Chanca, 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 chanca. Bien, primer acorde entonces. Segundo acorde tiene el mismo acompañamiento, re con bajo en fa sostenido. Pero ahora tocamos en derecha, la, re, la, en izquierda, fa sostenido, caen manos juntas. Luego, la, re, pulgar en fa sostenido. Pam, pam, pa, pam, pam, pam. En esta parte sí, gente, se utiliza el pedal y suena todo mucho más ligado. Acá estamos haciendo la melodía de los coros. Los coros hacen esto. Bueno, no exactamente eso, pero algo muy parecido. Por lo menos en la nota superior sí lo tenemos. Love, love, love. Ahora tenemos un mi menor 7 en el tercer love y fíjense que hay un 3T entre paréntesis. ¿Qué significa esto? Que este acorde dura 3 tiempos a diferencia de los demás compases que son de 4 tiempos. Recuerden que 2 acordes forman un compás generalmente, ¿no? El mi menor 7 se tocaría con sol, re, sol, octava en mi, caen manos juntas. Luego, sol, re en derecha y pulgar en mi en izquierda. Hasta ahora tendríamos un acompañamiento normal de 2 tiempos, ¿no? Chan, chan, ca, chan, chan, ca, chan. Pero ahora vamos a agregar el tercer tiempo que tiene la subida de los bajos. Re, mi, re, mi. Entonces, nos quedan 3 tiempos. 1, 2, 3. Bien, así completamos los 3 primeros acordes del primer renglón, digamos, del love, 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 ¿no? Tenemos. Ahora tocamos exactamente lo mismo. Entonces, en este primer renglón, fíjense que tenemos en los 2 primeros acordes un compás de 4 cuartos. Después, en el tercer love, un compás de 3 tiempos, es decir, de 3 cuartos. Y luego vuelve a pasar lo mismo. Entonces, el primer renglón del love nos queda. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Ahora saltamos y caemos en el segundo renglón. La menor, la, mi, do en derecha, octava en la izquierda. Vamos a seguir haciendo el mismo acompañamiento de antes, gente. Sería manos juntas. Luego, do y mi en derecha. Pulgar en izquierda. En la. El ritmo swingueado, ¿no? Chan, chan, ca, chan, chan, ca, chan, chan. Ese es el la menor. Ahora tenemos un do max 7 con bajo en sol, do, mi, si en derecha, octava en sol en izquierda, caen manos juntas, luego do y mi y pulgar en sol en izquierda. Chan, chan, ca, chan, chan. Entonces, ahora en el tercer lap tenemos un re con bajo en fa sostenido. Tocamos la, re, la en derecha, en izquierda, octava en fa sostenido. Caen manos juntas. Luego, la, re, pulgar en fa sostenido. Chan, chanca. Chan, chanca. Ahí termina el re con bajo en fa sostenido. Luego hacemos re 5 con bajo en mi.
la, re en derecha, octava en mi en izquierda, caen manos juntas. Luego, derecha nuevamente, pulgar en izquierda en mi. Entonces, ¿cómo nos quedan los dos primeros? Perdón, ¿cómo nos queda el re con bajo en fa sostenido y el re 5 con bajo en mi? Chan, chanca, chan, chanca. Luego continuamos esta bajada porque los bajos están bajando desde la, sol, fa sostenido, mi, y ahora bajamos a re. Tenemos un re mayor, antepenúltimo acorde, la, re, fa sostenido, octava en re en izquierda, caen manos juntas. Luego derecha y pulgar en izquierda en re. Pam, pam, pam. Pam, 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 pam. Ahora re con bajo en do, la, re, fa sostenido, octava en do. Y siempre terminamos con el pulgar en la izquierda, ¿no? El acompañamiento. Entonces el re y el re con bajo en do del último renglón nos quedan así. Y ahora tenemos un re mayor y vamos a hacer lo siguiente. Lo comenzamos con el bajo en sí, pero es un bajo de paso, entonces va a durar muy poco. Tenemos la, re, fa sostenido en derecha, en izquierda sí, pero inmediatamente hacemos el do y el re. Chan, chan, chan. Y luego caen juntas una última vez, re en el bajo, mi en el bajo. Entonces el re final nos queda chan, 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 chan. Esta canción en lo que más los va a ayudar es en el salto utilizando octavas en la mano izquierda, que no es fácil de hacer, pero es muy importante que desarrollen esta habilidad de saltar porque las octavas se utilizan muchísimo en los acompañamientos en general. Bien, vamos desde el re con bajo en fa sostenido, fíjense. Toco el último renglón de la intro. Bien, voy a tocar entonces todo lo que era con la letra Love. Toco la intro completa entonces. Bien, gente, pasemos de hoja. Ahora tenemos la parte A1. Bien, la parte A1 va a ser exactamente igual al Love, Love, Love que acabamos de tocar. There's nothing you can do that can be done. Nothing you can sing that can be sung. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make that can be made. Can be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be you in time. It's easy. Como pueden ver, la parte A1 y la parte A2 es exactamente igual a lo que habían hecho en la intro. Así que pasemos a la parte B1, que es el estribillo. Vamos a hacer sol, si, re en derecha, octava en sol en izquierda, caen manos juntas. Luego repetimos la derecha y finalmente pulgar en izquierda en sol.
chan, chan, can. No es más que otro acompañamiento más con la misma fórmula de siempre, ¿no? Las manos juntas, con la octava en la izquierda, derecha y luego pulgar en la izquierda. Aplicamos la misma fórmula de acompañamiento en el La mayor siguiente. La, do sostenido, mi, octava en La. Caen manos juntas, derecha, pulgar. Entonces, all you need is love. Luego tenemos un Re mayor y tocamos La, Re, Fa sostenido en derecha, en izquierda, octava en Re. Caen juntas, luego derecha y finalmente pulgar en Re con la mano izquierda. 3 primeros acordes. Pero todavía no termina este Re mayor. Tenemos ahora esta bajada tan famosa que hacen los vientos. Vamos a hacer lo siguiente. Dedos 3 y 5 en Re, Fa sostenido. Dedos 2 y 5 en Do sostenido, Fa. Dedos 1 y 4 en Do y Mi. Dedos 1 y 3 en Si, Mi bemol. Y dedos 1 y 2 en Si, Re. Practiquen muy lentamente esto. Va a caer con la primera nota la octava en la izquierda en Re. Y luego con la tercera caída de la derecha cae el Re en la izquierda con el pulgar. Y luego Si, Mi bemol. Entonces, chan, cha, 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 chan, chan, cha, 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 chan. Para poder hacer esta sucesión de terceras, porque son terceras cromáticas, digamos, que van bajando, hay que tener el brazo muy relajado, gente, porque si no, un mínimo de tensión hace que uno se trabe haciendo esto, ¿no? Entonces, el Re mayor completo nos queda así. Bien, entonces, 3 primeros acordes de la parte B1. All you need is love. Ahora caemos con la octava en el Sol con la mano izquierda y luego Sol, Si, Re en derecha. Finalmente pulgar en la izquierda en Sol. Entonces, después de la bajadita, después el La mayor nos queda igual a lo que habían hecho antes. Y el Re mayor también. Es decir que en esta segunda mitad del primer renglón de la parte B1 hacemos lo mismo, solo que la derecha no cae en el comienzo del Sol mayor, sino luego. Bien, entonces toco todo el primer renglón de la parte B1. Ahora tenemos en el segundo renglón Sol mayor nuevamente, hacemos lo mismo, bajo solo, luego derecha con Sol, Si, Re y pulgar en la izquierda en Sol. Pa, Pa. Luego tenemos un Si mayor en Need, Fa sostenido, Si, Re sostenido, octava en Si en izquierda, caen manos juntas, repetimos la derecha y pulgar en la izquierda en Si. Entonces, bien. Luego tenemos en Love un Mi menor. Venimos a Sol, Si, Mi en derecha, en izquierda, octava en Mi. Mismo acompañamiento de siempre. Pa, 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 pa. Luego tenemos un Si menor con bajo en Re. Si, Re, Fa sostenido en derecha, en izquierda, octava en Re. Mismo de siempre, gente. Manos juntas, derecha, izquierda con pulgar. Entonces, luego tenemos un Do Max 7 y caemos acá.
mi, sol en derecha, octava en do en izquierda. Mismo acompañamiento. Luego un re mayor con la, re, fa sostenido, octava en re. Bien, entonces todo este segundo renglón de la parte B1 nos va quedando así. Fíjense que tenemos 3 compases de 4 cuartos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y ahora aparece el mágico compás de 2 cuartos, anticipando la parte A siguiente. ¿En qué consiste? Bueno, en el sol mayor final de esta parte B1 lo tenemos. Si, re, sol en derecha, en izquierda, octava en sol. Pam, pam, pam. Luego re y mi. Pam, pam, pam. Fíjense. 1, 2. Na, 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 na. Luego sigue. Comienza la nueva parte, ¿no? Entonces tenemos. All you need is love, love. Love is all you need. 1, 2. Y ahí ya comienza lo siguiente. Bien. Toco la parte B1 completa entonces a velocidad media. Bien, un dato que podrían utilizar es agregarle séptimas al la mayor y al si mayor, estos dos acordes que no pertenecen a la tonalidad de sol mayor. Podría llegar a quedar bien ya que los coros meten estas séptimas. La séptima del la sería el sol. Si les gusta lo pueden agregar. Y en el re también podría ir la séptima, que es el do. Fíjense si les gusta. Yo la verdad es que lo dejé así porque me parecía un poco más neutral y menos chocante. Luego en el si mayor, en el acorde en que realmente me parece que va a quedar bien la séptima es en el si mayor, que es la nota la. Bien, gente, después tenemos el solo, que es igual al love, love, love que hicieron en la intro, o a las estrofas, como quieran. Es toda una vuelta, toda una gran estrofa ese solo. Luego tenemos la parte B2, que es igual a la parte B1, es decir, al estribillo 1. Después tenemos la parte A3, que es igual a las demás partes A. La parte B3, que también es igual a las demás partes B. Y finalmente tenemos la parte B final, que consiste en tocar el estribillo también exactamente igual, pero sin ese compás de 2 cuartos, sin esto. Entonces esa parte B final nos queda así. Terminamos en el re mayor. Después saltamos a la coda, en la cual se queda repitiendo Lennon una y otra vez una base de sol mayor. Esta base va alternando los bajos. Y para no quedarme tanto tiempo repitiendo, decidí cortar antes esta parte final. Vamos a hacer 4 soles, 4 sol mayores en la coda. El primero consiste en lo siguiente. Si, re, sol en derecha, sol en izquierda, caen manos juntas. Luego vuelven a caer juntas, pero con la octava en re en izquierda. Y luego octava en mi, izquierda sola. Pam, pam, pam. Después vuelven a caer juntas las manos con la octava en sol, en la izquierda.
Y después la derecha cae sola y pulgar en la izquierda en sol. ¿Cómo sería entonces la primera parte de esta coda, el primer sol mayor? Chan, chan, cha, chan, chan, tan. Eso sería. Chan, chan, cha, chan, chan. La parte número... Bueno, tocaba más velocidad, se queda así. Pam, 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 pam. La parte número 2 de esta coda, el sol mayor número 2, nos va a quedar arrancando en re. Si, re, sol en derecha, octava en re en izquierda, caen manos juntas. Luego cae la derecha sola y después mi en izquierda. Finalmente hacemos lo mismo que hicimos al final de la primera parte. Sería un acompañamiento básico, ¿no? Manos juntas, derecha, pulgar en izquierda. Entonces la parte número 2 de esta coda nos queda chan, cha, chan, chan. Partes 1 y 2, entonces. Bien, la parte número 3 es igual a la parte 2, es decir, la comenzamos en re. Y la parte número 4 va a ser con re en el comienzo, en el bajo, la derecha como siempre, luego derecha, mi y finalmente el sol final. Entonces, el final final nos queda la cuarta vez. Voy a tocar la coda completa entonces. Chan, chan, cha, chan, chan, cha, chan, cha, chan, chan, cha, chan, cha, chan, chan, cha, chan, cha, chan. La derecha va marcando el pulso en realidad. Sería 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y finalmente 1, 2, 3, 4. Bueno, lo terminamos ahí para simplificar. Bueno, gente, eso sería todo. Espero que les haya sido útil como dato extra. Siempre, en la mayoría, 90% de mis tutoriales, utilizo el sonido de Studio Grand 1 de las librerías de Nord, que si tienen un Nord lo pueden utilizar. Me parece que no hay otra manera de utilizar este sonido. En la intro de la canción le agregué un poquito de delay como para que suene con un poquito más de cuerpo el piano. Más que nada porque en la primera parte queda un poco vacío el tema. Bueno, eso sería todo. Gracias como siempre, Patrons. Espero que en esta cuarentena estén todos bien. Y nos estamos viendo como siempre con otros tutoriales, gente. Hasta luego, nos vemos.